Prometí hablar de este hecho que es clave en la historia de la humanidad, que suele ser poco entendido, mal explicado. Espero darte un poquito de luz para entender lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y como siempre, un poquito de contexto, un poquito de historia, aunque en este caso sería un muchito de contexto porque en esta parte 1 vamos a hablar precisamente de esto. Muchos piensan que esta Primera Mundial iniciaría en junio de 1914, pero la realidad es que si nos vamos al contexto, vámonos un poquito más atrás, es decir, al año de 1871. ¿Qué pasaría aquí? Te preguntarás. Pues tras derrotar a Francia se declararía un nuevo imperio que cambiaría el mundo, que se llama el Imperio Alemán. Es decir, Alemania ya no sería un conjunto de principados, sino que sería una potencia industrial unificada. Y esto obviamente alteraría el equilibrio europeo que había existido durante décadas, dejando así una Francia resentida y una Gran Bretaña que está observando con un poquito de sospecha, viendo cómo Europa entraría en una competencia silenciosa. Sigamos con el contexto. A partir del siglo XIX, pues Europa ya no es una Europa agrícola. Ya había llegado la gran revolución industrial y con esta las fábricas que necesitan obviamente carbón, caucho, hierro, algodón, petróleo y por último, nuevos mercados. Aquí inicia lo que viene siendo este capitalismo nuevo, porque si las máquinas se detienen, las economías se colapsarían. Entonces la expansión dejaría de ser opcional para volverse un tema de necesidad estructural. ¿Y a dónde me lleva esto? Al año de 1884, en Berlín, donde se daría precisamente esta conferencia de Berlín. ¿Y qué es esto? Te preguntarás. Se reunirían todas las potencias europeas y también Estados Unidos, donde prácticamente se dividirían a África como un pastel, sin ningún solo africano en este lugar. ¿Cómo le hacen? Trazan líneas sobre un mapa, literal, con regla y lápiz, y se dividen estos territorios. ¿Por qué? Porque sabíamos que las fábricas no pueden parar y necesitan los recursos naturales. Entonces, ¿qué mejor manera de importarlos? ¿Qué es lo que les daban estas colonias africanas? Pues les daban materias primas, obviamente, prestigio internacional, bases militares y rutas comerciales. También pueden tener, además de las materias primas, un potencial mercado de consumo. Y tras esta conferencia de Berlín, obviamente, el que queda mejor parado es el Imperio Británico. Francia también recibe lo suyo para recuperar un poquito del orgullo que le habían quitado. Y Alemania, que también quiere su lugar bajo el sol. Por ahí se colarían dos, que no les fue tan bien, Italia y Bélgica, que ya hemos tenido videos de cómo les fue. Y ya con el planeta prácticamente repartido, pues ahora sí seguiría lo que es el ego imperial. Es decir, cada superpotencia tiene que demostrar su superioridad cultural, militar e industrial. La prensa empieza a convertirse en un tema nacionalista y empieza a alimentar la rivalidad entre estos imperios. Esto haría que además de competir por colonias, empiecen a competir por armas y empezaría una de las primeras carreras armamentísticas. Alemania construiría una flota moderna mientras que Gran Bretaña ampliaría su marina y se invertiría prácticamente en artillería pesada, ferrocarriles militares y planes para movilización rápida. Es decir, estaban preparando algo que no tenían idea de qué iba a ser. Llegamos al año 1905 y Europa vive una paradoja. Es decir, nunca había sido tan próspera, tan poderosa y tan armada, pero también nunca había desconfiado tanto en ella misma. Es decir, vecinos contra vecinos. Pero que hay que recordar algo importante. Alemania era un país nuevo. Y después de su unificación en el año 1871, nos traerá un personaje que seguramente han escuchado hablar de él, que se llama Otto von Bismarck. Este ya mantenía un sistema de alianzas para salvaguardar a esta nueva nación, pero el nuevo Kaiser en 1890 diría, se acabó esto. Alemania empezaría a actuar con más ambición y menos diplomacia hasta que teme un poquito por estar rodeado de Francia de un lado y de Rusia del otro. Así que el miedo no anda en burro y decide formar una alianza con el Imperio Austrohúngaro y con Italia. Es así como nacería la Triple Alianza. No para atacar, sino para garantizar el apoyo a Alemania en caso de que ésta fuera a ser atacada por estos dos vecinos que les comenté. Y llegaría el año de 1871 cuando Francia, todavía dolida por haber perdido contra Alemania, quiere recuperar Alsacia y a Lorena, territorios que fueron perdidos contra Alemania. ¿Y cómo lo hace? Pues se acerca a un enemigo de este, que es Rusia. En 1894 estos forman una alianza y ahora sí tienes a dos potencias coordinadas contra Alemania. ¿Y dónde está Gran Bretaña? Se preguntarán ustedes. Pues durante épocas había prácticamente evitado caer en estas alianzas, pero la expansión naval alemana pues lo alerta de cierta manera. Alemania empezaría a construir una flota naval que sería competitiva contra la flota naval inglesa. Entonces Londres se acercaría a Francia en el año de 1904 y también a Rusia en el año de 1907, formando así la Triple Entente. Entonces, ¿cómo tenemos a Europa ahorita? Se preguntarán. Pues con la Triple Entente, es decir, Francia, Reino Unido y Rusia, y con la Triple Alianza, es decir, Alemania, Austria, Hungría e Italia. No es amistad, es cálculo defensivo. Pero aquí viene lo peligroso. Cada potencia decide diseñar un plan de movilización con los aliados en caso de que algo pase.
Recordemos que movilizar tropas significa movilizar trenes, hacer calendarios estrictos y hacer despliegues masivos. Es decir, una vez que se activa el plan, no hay vuelta atrás. Y para echarle más leña al fuego, resulta y resalta que entre 1905 y 1913 hubo unas crisis graves alrededor de todo este sistema nuevo. Llegó la crisis marroquí, precisamente entre Alemania y Francia, empezaron los que fueron las guerras balcánicas y también ciertas tensiones entre Austria y Serbia. Vámonos a los Balcanes. ¿Qué son los Balcanes? Pues el día de hoy sería Serbia, Bosnia, Croacia, Bulgaria y Grecia. Y a inicios de este siglo XX, pues prácticamente estaba dividida solamente en dos imperios, es decir, en el Imperio Austrohúngaro y en el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, como pudieron ver en otros videos, estaba súper debilitado y precisamente ya había habido movimientos nacionalistas que hubieran declarado de cierta manera la independencia de ciertos lugares balcánicos. Serbia era uno de estos, había logrado su independencia, pero tenía un sueño, que era unificar a todos los pueblos eslavos del sur. Y esto obviamente incluía a dos territorios que estaban en el Imperio Austrohúngaro. Es decir, este deseo serbio incluía desangrar un poquito a este gran imperio austrohúngaro. Entonces estos serbios y eslavos, nada tontos, se hicieron de un aliado espectacular. ¿Quién odiaba más al Imperio Otomano? Rusia. Rusia era protector de estos pueblos eslavos porque eran ortodoxos y apoyar a Serbia era un tema de estrategia geopolítica, expansión e influencia y competencia directa contra Austria-Hungría. En 1908 llega la crisis de Bosnia. ¿Y qué es esto? Te preguntarás. Austria-Hungría anexaría oficialmente a Bosnia-Herzegovina. Serbia se enfurece y Rusia protesta de cierta manera, pero no está lista para meterse en los trancazos. Alemania respaldaría formalmente a Austria, haciendo así que sea la primera prueba del sistema de alianzas forjado unos años antes. Pero llegarían los años de 1912 y 1913, donde sucederían precisamente estas guerras balcánicas, donde estos países balcánicos luchan entre sí contra este debilitado imperio otomano. El mapa cambia, Serbia sale súper fortalecida territorialmente y Austria-Hungría quedaría más amenazado que nunca. Recordemos que este gran imperio austrohúngaro no era homogéneo, es decir, tenía alemanes, húngaros, checos, eslovacos, croatas, bosnios y hasta serbios. Por eso es que esta zona de los Balcanes se le llamaba como el polvorín de Europa, ya que aquí se cruzaban el nacionalismo, el imperialismo, la rivalidad entre Austria y Rusia y finalmente el sistema de alianzas rígido. Parece que solamente faltaba un empujoncito. Y este empujoncito llegaría el 28 de junio de 1914 en un lugar que se llama Sarajevo. ¿Qué pasó aquí? Te preguntarás. Pues sería asesinado nada más y nada menos que Francisco Fernando, archiduque heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. ¿Quién era el atacante? Gavrilo Princip, que era un joven nacionalista serbio-bosnio vinculado a redes radicales, obviamente que apoyaban a la causa serbia. No fue una operación de gran ejército, fue un atentado. Pero este atentado cayó en el peor momento posible. Para Austria esto es una amenaza imperial. Si no responde con firmeza, prácticamente envía una señal de debilidad interna. Entonces usaría este atentado como una oportunidad para frenar precisamente a los serbios. Pero no lo haría gratis. Obviamente necesita un respaldo. ¿Y quién le va a dar el respaldo a este imperio austrohúngaro? Te preguntarás. Obviamente Alemania. A esto se le llamó el cheque en blanco, porque Alemania le dijo, no matter what, yo estoy contigo, pase lo que pase. Incluso si esto significa llegar a una guerra contra Rusia. A partir de este momento, el conflicto dejaría de ser local. Y el día 23 de julio de este mismo año, Austria enviaría un ultimátum muy severo a los serbios que prácticamente afectaría su soberanía, a lo cual Serbia acepta la mayoría, pero no todas. Y para Austria esto no fue suficiente. Parecería que no buscaba una solución diplomática, lo que buscaba era justificar una acción militar. Así es que el 28 de julio, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia y el aliado de Serbia, es decir, Rusia, moviliza sus tropas y al movilizar tus tropas, el aliado de Austria-Hungría, es decir, Alemania, movilizaría las suyas. Llega el efecto dominó, el 1 de agosto Alemania le declara la guerra a Rusia, el 13 la declara a Francia y el 4 invadiría Bélgica. Donde nos quedamos en el efecto dominó, es decir, que el 1 de agosto Alemania le declararía la guerra a Rusia, el 3 de agosto Alemania le declararía la guerra a Francia y el 4 de agosto invadiría lo que es Bélgica, haciendo que el Reino Unido entrara a la guerra para defender esta neutralidad belga. Y cuando Alemania declara esta guerra, pues obviamente no improvisaría, activaría lo que es el plan Sherfield, que era básicamente una idea simple. ¿Cuál es esta? Te preguntarás. Atacar primero a Francia, derrotarla en 2 semanas y después voltear a ver a Rusia. Estos ilusos pensaban que esta guerra iba a ser una guerra cortita. Y para empezar, lo primero que tenían que hacer era invadir Bélgica, como ya lo dije. Pero al ser neutral, un país neutral, Bélgica, pues obviamente hizo enojar a los británicos. ¿A quién entraría Londres oficialmente a la guerra? Para el verano de 1914, muchísimos soldados marcharían convencidos de que esta guerra iba a ser una guerra cortita, que regresarían llenos de gloria y que regresarían antes de Navidad.
Pero estos generales todavía piensan en términos del siglo XIX y no se dan cuenta que ya estamos en este gran siglo XX. La tecnología ha cambiado, pero la mentalidad al parecer todavía no. Llegamos en septiembre de 1914 a la primera batalla, es decir, la batalla de Marne. ¿Qué pasa aquí? Te preguntarás. Pues Francia logra detener el avance alemán cerquita de París, es decir, no logra rodear al ejército francés como lo esperaba, y el plan rápido fracasa, haciendo así que la guerra deje de ser una ofensiva veloz. Esto hace que volteen hacia otro lugar, es decir, hacia el mar. Ambos ejércitos planean flanquearse hacia el norte, pero cada movimiento es bloqueado por el otro y parecería que esto no avanza. Y terminarían extendiendo las líneas de combate desde el Mar del Norte hasta Suiza. Y esto crearía algo que caracteriza muchísimo esta Primera Guerra Mundial. La gente comenzaría a cavar y se crearían las trincheras. ¿Qué son estas? Te preguntarás. Pues son zanjas profundas, también tenían alambres de púas, ponían sacos de arenas para salvaguardarse y también funcionaban un poquito como refugios subterráneos. ¿Por qué lo hicieron? Te preguntarás. Porque avanzar formalmente y frontalmente con armas pues es una muy mala idea. La guerra se congelaría y el frente occidental quedaría prácticamente estancado. Y llegaríamos a finales de este año 1914, donde prácticamente el frente occidental está congelado. No llegarían para Navidad y tendríamos miles de kilómetros de zanjas donde esta gente vivía con barro constante, con agua hasta las rodillas, con ratas alimentándose de cadáveres, con enfermedades al pie de las trincheras y con bombardeos de artillería todo el tiempo. Los enemigos a veces estaban en 30-40 metros de distancia y no se lograba avanzar ni un centímetro. Pero la mayoría de las muertes no llegarían precisamente de un fusil. Vendrían de la artillería pesada y de bombardeos que durarían semanas. El objetivo pasaría de ser a conquistar terreno, porque ya vieron que no avanzaba nada, y se convirtió en un tema de desgaste, saber quién aguanta más. ¿Por qué? Porque el que aguantara más prácticamente tendría la moral hasta arriba. Es decir, tendrían que aplastar su resistencia psicológica, no física. Entonces, desesperados porque ni uno de los dos cedía, pues tenían que buscar nuevas alternativas. Y una de estas alternativas llevarían el año 1915 con un arma que es nada más y nada menos que el gas. En abril de 1915, en Ypres, Alemania, se utiliza por primera vez el gas de cloro a gran escala con un efecto devastador, es decir, asfixia, ceguera y obviamente pánico. Después llegarían otros gases más letales como el gas mostaza, haciendo así que estos campos de batalla ya no solo sean tierra y acero. Ahora es química. Y pasando a otras nuevas alternativas, como les había dicho, pues nos vamos al mar. ¿Y qué pasaba en el mar? Alemania recurriría a los submarinos U-boats. ¿Qué harán estos submarinos? Pues prácticamente atacan barcos mercantes británicos para intentar cortar el suministro precisamente a esta isla. Esto ya se convertiría en una guerra económica. Es decir, hay que generar un bloqueo naval y también hay que matarlos de hambre. Así que ya teniendo el gas y ya teniendo los submarinos, nos hace falta el aire. Esta sería la primera vez en la historia en la que aviones y dirigibles se usarían para reconocimientos, para bombardeos y para combate aéreo. Nacería así lo que es el piloto de caza. Así que por primera vez en la historia no nada más tenemos una guerra mundial, sino que tenemos una guerra de 3 dimensiones, es decir, por aire, por tierra y por mar. Y obviamente para lograr todo esto, entre los años 1915 y 1916 llegaría lo que es la industria total. ¿Y qué es esto? Te preguntarás. Pues que las fábricas prácticamente están trabajando de día y de noche, las mujeres reemplazarían a los hombres en la producción, porque obviamente estos están luchando y los estados controlarían las economías. Sumando a esto, obviamente, la publicidad, es decir, la propaganda pública. Y así avanzaba toda esta guerra. Todos esperando exactamente lo mismo. ¿Y qué estaban esperando, te preguntarás? Obviamente que el enemigo se agotara. Nadie quiere retroceder, nadie quiere negociar y la lógica que mantienen es, si aguantamos poquito más, seguramente este se va a rendir pronto. Así es como llegaría el año 1916 y con un cambio de estrategia con los alemanes, que ya no querían hacer retroceder a Francia, querían desangrarla. Y así eligen un territorio nuevo llamado Verdún. Este sería un punto simbólico para los franceses y en diciembre de 1916, en Verdún, se da la batalla de Verdún que duraría aproximadamente 10 meses. ¿Qué pasó aquí? Pues obviamente bombardeos continuos, asaltos repetidos y obviamente contraataques interminables. No se avanzaba. ¿Cuál fue el resultado de esta batalla de Verdún? Te preguntarás. Pues nada más y nada menos que 300.000 muertos, cientos de miles de heridos y cambios territoriales mínimos. Esta guerra era prácticamente una trituradora humana. Verdún se convertiría en un símbolo de resistencia para Francia con el lema "no pasará". Y esto hace que la moral sea simplemente aguantar y sobrevivir. Y precisamente por esta presión en Verdún, pues los británicos y los franceses se lanzarían
a una ofensiva en el río Somme. Aquí comenzaría la batalla de Somme, que en el primer día nos traería aproximadamente 20.000 británicos desvividos. En un solo día. Esta es una de las jornadas históricas más sangrientas de la historia británica. Y es aquí mismo en el Somme donde aparecerían los primeros tanques de la historia. Pero pues son lentos y son poco fiables porque sean los primeros. Y aunque la tecnología evoluciona, pues prácticamente la muerte sigue superando este tipo de innovación. Llegamos a finales de este año 1916 con millones de bajas acumuladas, con economías súper tensas, soldados exhaustos y poblaciones cansadísimas. El frente no se ha movido nada y lo que pensaron que iba a ser una guerra cortita ya no ve para cuándo se va a terminar. Esta guerra se trasladaría a las casas. ¿Por qué te preguntarás? Pues porque ahora la gente tiene que racionar la comida, tienen que hacer colas interminables para el pan y obviamente lidiar con una inflación tremenda. La población empezaría a perder la paciencia y con esta vendrían también nuevos motines. Por ejemplo, en 1917, después de algunas ofensivas fallidas, varios soldados franceses se amotinan, es decir, no quieren seguirse lanzando ante las ametralladoras, y el alto mando obviamente lo reprime, pero sí ajustaría sus estrategias, sabiendo que la moral prácticamente se ha destruido. Y los alemanes, que ya tenían un bloqueo naval por parte de los británicos, empiezan a batallar con los inviernos duros, con la escasez de comida y con una desnutrición generalizada en su población. Del otro lado, el Imperio Ruso está peor que todos. Vive derrotas constantes precisamente porque estaba súper mal equipado, tenía muy mala logística y la población estaba sumamente descontenta, recuerden la época. Así llegaría el año de ruptura, es decir, el año 1917. El conflicto aquí ya no es militar, ya es político, ya es social y lo peor, ya es estructural. Los imperios están desgastados, las poblaciones están sumamente cansadas y los soldados ya no creen en ningún discurso patriótico, obviamente. Para inicios de este año 1917, la pregunta ya no es ¿quién ganará pronto? La pregunta es ¿quién resistirá más tiempo este pesar? Y cuando un conflicto se prolonga mucho más allá de la capacidad de una sociedad, ya no solo caen ejércitos, ya caen imperios. Nos retrocedemos al año 1914 para hablar de nada más y nada menos que del Imperio Ruso. ¿Por qué nos retrocedemos hasta aquí? Se preguntarán. Pues porque para 1914 el Imperio Ruso es prácticamente el país territorialmente más grande del planeta. Pero por dentro tenía una industrialización totalmente atrasada, un ejército mal equipado y tensiones sociales sumamente profundas. Además de que había estos señores que estaban transmitiendo cierto mensaje de cierta persona que se llamaba Karl Marx. Entre 1914 y 1916, Rusia sufriría muchas derrotas frente a los alemanes, causando millones de bajas, escasez de armas y falta de municiones. Y aquí entra un personaje de la historia que seguramente conoces que se llama el zar Nicolás II. ¿Qué hace? Se preguntaron ustedes. Pues decide tomar personalmente las riendas de este ejército. Esto sería nada más y nada menos que un error para Nicolás, porque esto lo vincula directamente a los fracasos militares, haciendo que su prestigio se derrumbe. Y mientras los soldados rusos mueren en combate, es decir, en el frente, pues en las ciudades rusas faltaría pan. Había obviamente muchísima inflación, además de huelgas obreras y protestas masivas. Esta guerra había desbordado la capacidad de este Estado ruso, haciendo que no nada más sea una derrota militar, sino una crisis total de Estado. Así que llegaría marzo de 1917 y con la abdicación del zar Nicolás II. 3 siglos de dinastía Romanov se destruirían en este momento y Rusia saldría de un modelo imperial para empezar un nuevo modelo que no sabía todavía hacia dónde iba. Así es que este gobierno provisional que estaba prometería reformas, pero decidiría continuar en la guerra que había sido el causante precisamente de la abdicación de Nicolás y del fracaso del modelo imperial. ¿Qué es lo que quería la población? Quería paz. Así es que en noviembre de 1917 los bolcheviques liderados por Lenin prácticamente toman el poder, causando así la revolución rusa. ¿Qué prometen? Te preguntarás. Obviamente paz, pan y tierra. ¿Y cómo deciden lograrlo? Pues firmando un pequeño tratado con los alemanes. Firmaron un tratado de paz con los alemanes en 1918 y así salen de la guerra y el frente oriental prácticamente desaparece. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de esto? Te preguntarás. Pues las tropas alemanas dejarían el oriente para irse al occidente. Parecería que el camino de los alemanes se veía muy próspero, pero Dios da y Dios quita. Cuando te quitan a una potencia, te traen otra. Y llegaría una nueva potencia a este juego de ajedrez llamada la Primera Guerra Mundial. Recordemos que desde 1915 Alemania usa submarinos para bloquear precisamente a los británicos, hundiendo barcos mercantes, aunque estos sean de países neutrales como precisamente los Estados Unidos.
Así que para 1917, Alemania retoma lo que es la guerra submarina total, sabiendo que podría provocar a los Estados Unidos, pero piensa que si lo acelera y lo gana rápidamente, estos no tendrían tiempo para intervenir. Pero llegaría enero de 1917 con un país que no te imaginas que fue el punto de inflexión para esta historia. Este país es nada más y nada menos que México. ¿Y qué hace México aquí? Te preguntarás. Pues México en realidad no tuvo nada que ver, pero Alemania le mandaría un telegrama llamado telegrama Zimmermann, popularmente conocido así, donde le dice a México que si les ayudan con los Estados Unidos, pues le promete regresarles las tierras que había perdido, es decir, los territorios perdidos de Arizona, Texas y Nuevo México. Pero este telegrama es interceptado por los británicos, se publicaría y la opinión pública de los Estados Unidos cambiaría de parecer. Esto hace que en abril de 1917 los Estados Unidos le declararían la guerra a Alemania. No entrarían de inmediato con miles de soldados, pero sí con algo que era invaluable. ¿Qué era esto? Energía. Ante una Europa cansada, la industria intacta y los recursos frescos cambian por completo el equilibrio de esta guerra. Así que llegaría la primavera del año de 1918 con una ofensiva en el mes de marzo donde Alemania apuesta todo, manda todas sus tropas que había sacado de Rusia hacia el occidente y aún así no podría romper decisivamente este frente. Lo intentarían mucho, pero se agotarían y llegarían los Estados Unidos. Y ya con este apoyo del otro lado del mundo, a mediados de 1918, los aliados contraatacarían ante una población hambrienta y una economía que está prácticamente asfixiada como la alemana. Esto hace que para otoño de 1918 haya o empiecen los motines en la marina alemana, además de protestas y huelgas, haciendo que finalmente el Kaiser abdique. Y con esto el imperio alemán prácticamente colapsaría totalmente, donde no perdería solamente la guerra, sino que también destruiría su estructura, que se llevaría de calle también a otro par de imperios. Llega noviembre de 1918 y obviamente Alemania ya no puede sostener este conflicto y no tendría en sí una invasión total en su territorio, pero sí tendría un colapso interno brutal. Esta maquinaria, que parecería invencible en el año 1914, ahora quedaría totalmente agotada. Así llegaría el día 11 de noviembre de 1918 a las 11 de la mañana, donde entraría en vigor oficialmente el armisticio. Es decir, los alemanes firmarían en un vagón en el bosque de Compiègne, en Francia, un alto al fuego, no en sí un tratado de paz. Y con esto la guerra quedaría terminada oficialmente después de 4 años. Y a diferencia de otros conflictos anteriores, en este caso, Alemania no fue ocupada completamente después de este armisticio, es decir, muchísimos soldados regresaron con la idea todavía de poder resistir, lo que causaría una narrativa peligrosísima en Alemania unos años más adelante. ¿Cuál es esta idea? Te preguntarás. Pues que Alemania realmente no fue derrotada militarmente, sino que fue traicionada internamente. Es decir, fuimos débiles. Esta guerra fue tan brutal que no nada más se llevó con ella al Imperio Alemán, también se llevaría al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Otomano. Y también, por casualidades de la vida, también se llevarían a otro de los aliados, es decir, al Imperio Ruso. 4 imperios en un solo conflicto. Esto es clave porque Europa dejaría de estar dominada por estos imperios tradicionales, haciendo que nazcan nuevos estados y que el mapa europeo se dibuje de nuevo por completo. Uno pensaría que después de casi 15 millones de muertos, la estabilidad quedaría de alguna forma garantizada, pero recordemos que esta sería una generación totalmente traumatizada, con economías devastadas y con ciudades enteras arrasadas. Así que llegaría el año de 1919 y los vencedores se reunirían en París, en un lugar especial llamado Versalles. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Pues Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, donde Alemania no estaría invitada a las negociaciones, pero sí recibiría condiciones. Aquí firman el Tratado de Versalles, donde Alemania perdería territorios, se le obligaría a reducir a su ejército, aceptaría la responsabilidad de la Primera Guerra Mundial y con esta a pagar las reparaciones de todo lo que causó esta. Para Francia esto sería visto como estabilidad, pero para Alemania esto es una humillación. Llegarían nuevas fronteras, es decir, se crean nuevos países, Polonia reaparecería en la mapa, llegaría Checoslovaquia, llegaría Yugoslavia y otros pequeños estados en Europa Oriental. Y aunque muchas de estas fronteras prácticamente mezclan a grupos étnicos distintos, el nacionalismo no desaparecería, sino todo lo contrario, es decir, se multiplicaría. ¿Y cómo quedaría el mapa geopolítico tras 1919? Te preguntarás. Pues tenemos a una nueva potencia que acaba de emerger, que son los Estados Unidos. Dejaría una Europa completamente debilitada. Las monarquías tradicionales perderían muchísima legitimidad
Pero lo más importante, ya tenemos un nuevo concepto de guerra. Así es que podemos decir y determinar que la Primera Guerra Mundial, que empezó por rivalidades industriales y por alianzas muy rígidas, terminó destruyendo 4 imperios, redibujando el mapa de Europa y transformando la manera en que el mundo conoce la guerra. Fue el final de una era imperial europea y el inicio de un ciclo que será marcado por ideologías, por crisis y por nuevos equilibrios de poder. Hasta aquí terminamos con este tercer capítulo y serie completa de la Primera Guerra Mundial. Pero te dejo un pequeño guiño para lo que vendría. Dentro de esta Primera Guerra Mundial, recordemos que Alemania se quedó muy humillada por lo que había sucedido. Y dentro de estos personajes que se sintieron humillados, había un señor austríaco de bigotito que había quedado muy resentido y que tenía muchas ganas de regresar con venganza.